No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tenía 20 años cuando me mudé sola a un pequeño apartamento en un barrio céntrico de Atlanta. Era una de esas áreas en transición, donde los edificios antiguos convivían con modernos cafés y bares de moda, pero donde la sensación de peligro nunca terminaba de desaparecer del todo. Vivía una vida bastante solitaria en ese entonces. Estudiaba en la universidad, pero no tenía muchos amigos y pasaba la mayor parte de mi tiempo entre clases, trabajo y las noches en mi apartamento, con la única compañía de mis libros y mi gato. A veces, cuando la soledad me pesaba demasiado, salía a un bar cercano, no para beber en exceso ni para socializar demasiado, sino simplemente para leer con una copa de vino en la mano y sentirme parte del mundo sin la presión de interactuar demasiado con él. Era finales de octubre. Una de esas noches frías en las que la ciudad se llena de decoraciones de Halloween y los bares aprovechan para crear un ambiente festivo. Yo estaba en mi rincón habitual, con un libro abierto y una copa medio vacía frente a mí, cuando un hombre se sentó a mi lado. No era particularmente atractivo ni llamativo. Tenía el cabello rubio, un poco despeinado y vestía una chaqueta de cuero gastada. Me sonrió con naturalidad y comenzamos a conversar. No recuerdo exactamente de qué hablamos, nada trascendental, anécdotas, comentarios sobre la ciudad, el clima, esas pequeñas conversaciones que surgen cuando dos desconocidos coinciden en un lugar. Me sorprendió lo fácil que era hablar con él. Su voz tenía algo tranquilizador, como si fuera alguien con quien ya había hablado antes, aunque estaba segura de que no lo conocía. Estuvimos charlando por unos 30 minutos cuando, de repente, el ambiente cambió. Su expresión se volvió seria. Sus ojos adquirieron una intensidad extraña y con voz firme me dijo: «Tienes que irte de aquí, ahora». Me quedé paralizada. ¿Qué? Pero antes de que pudiera reaccionar desapareció. No es que se levantara y se marchara, no se despidió, no salió por la puerta ni se mezcló entre la gente, simplemente dejó de estar ahí. Un segundo antes estaba sentado a mi lado, con los codos apoyados en la barra. Al siguiente se había desvanecido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré alrededor, esperando verlo en otro punto del bar, pero no había rastro de él. El miedo, ese miedo visceral que te advierte del peligro antes de que tu cerebro lo procese, me recorrió de golpe. Sin pensarlo 2 veces, agarré mis cosas y salí apresurada del bar. No sabía qué había pasado, pero algo en mi interior me decía que no debía quedarme ni un minuto más. A la mañana siguiente, aún confundida por lo que había ocurrido, caminé hacia la estación de tren para ir a la universidad. Mi ruta pasaba justo por delante del bar de la noche anterior. Y entonces lo vi. La entrada estaba rodeada de cinta amarilla, escena del crimen. Había policías por todas partes. Algunos hablaban con el dueño del bar, otros tomaban notas y un grupo de curiosos observaba desde la acera. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me acerqué a una mujer que estaba parada cerca y le pregunté qué había sucedido. «Apuñalaron a un hombre en el baño anoche», me respondió con voz baja, como si el simple hecho de decirlo fuera algo peligroso. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Si me hubiera quedado un poco más, ¿podría haber sido yo? Regresé a casa temblando. Me senté en la cama, abrazando mis rodillas, tratando de encontrarle sentido a lo que había sucedido. No tenía forma de explicarlo. ¿Quién era aquel hombre? ¿Había sido un desconocido con un presentimiento? ¿Un espectro de alguien que había estado en el lugar antes y de alguna forma pudo advertirme? ¿O, peor aún, una versión de una realidad paralela en la que yo no había tenido tanta suerte? Nunca volví a ese bar. Nunca volví a hablar de esto en voz alta. Pero cada Halloween, cuando la ciudad se llena de decoraciones y el aire se siente más denso, me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera escuchado su advertencia. Y me pregunto si alguna vez volveré a verlo. Desde pequeño siempre he tenido una relación extraña con mi propia percepción. No puedo decir que haya experimentado nada fuera de lo común en mi vida, pero a veces tengo estos momentos de desconexión, como si por un instante no fuera completamente yo. No le doy mucha importancia. Al final del día, la mente juega trucos, ¿verdad? Eso pensaba hasta hace unos días. Era una tarde como cualquier otra. Después de un largo día, decidí darme una ducha. No estaba pensando en nada en particular, simplemente dejé que mi cuerpo siguiera la rutina de siempre en automático. Agua caliente, jabón, shampoo, un acto mecánico, sin esfuerzo, hasta que de repente ya no estaba ahí. Mi campo de visión cambió sin previo aviso.
Ya no veía el agua caer sobre mis manos, ya no sentía la calidez del vapor en mi piel. Estaba en otro lugar, frente a mí, una puerta. Mis manos se movieron con naturalidad para desbloquearla, pero algo estaba mal. No eran mis manos, eran más grandes, más firmes, y estaba más alto, mucho más alto de lo que jamás había estado en mi vida. La sensación fue extraña, como si por un instante estuviera dentro de otro cuerpo, pero sin control. Solo un espectador atrapado en una escena que no comprendía. El momento duró apenas unos momentos, pero cuando volví en mí, estaba de nuevo en la ducha, el agua corriendo sobre mi rostro, mi respiración agitada. Algo dentro de mí no se sentía bien. Miré mis manos, las mías, más pequeñas, más delgadas, miré alrededor, asegurándome de que seguía en mi baño, en mi casa, en mi cuerpo. Pero la sensación no se iba. Salí de la ducha con la mente revuelta. Me vestí, intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez fue un simple lapsus, una especie de microsueño mientras me duchaba. Tal vez mi mente jugó conmigo, un recuerdo falso, una alucinación momentánea. Pero no podía ignorar un detalle, la perspectiva. Era demasiado alta. Yo mido 5 pies y en la visión que tuve estaba viendo el mundo desde al menos 6 pies de altura, como si estuviera viendo a través de los ojos de alguien más. Y entonces pensé en mi hermano. Es alto, mide aproximadamente 6 pies. Y aunque no quiero saltar a conclusiones absurdas, la sensación fue tan intensa que no puedo evitar preguntarme, ¿fue una simple ilusión mental o por un instante estuve dentro de su cabeza? No le conté a nadie de inmediato. Me sentía estúpido incluso considerando la idea, pero esa noche, mientras cenábamos juntos, lo observé con atención, su forma de moverse, su manera de sujetar los cubiertos. Se sentía familiar, era como si mi cerebro estuviera reconociendo movimientos que no eran míos. ¿Estás bien?, me preguntó de repente, notando mi mirada. Sí, solo estoy cansado, mentí. No tenía sentido contarle. ¿Qué iba a decirle? Creo que por unos segundos vi el mundo a través de tus ojos mientras me duchaba. No, claro que no. Me quedé en silencio, pero la sensación aún me perseguía. Han pasado algunos días desde entonces y sigo sin una explicación clara. ¿Fue solo una extraña alteración en mi percepción? ¿O hay algo más que la ciencia aún no comprende sobre la conexión entre las mentes? Tal vez fue un simple error de mi cerebro, un fallo en el sistema. O tal vez, por un breve instante, algo más profundo ocurrió, algo que desafía lo que entendemos de la conciencia, de la realidad. Me gustaría creer que hay una respuesta lógica para esto, pero hasta que la encuentre, solo puedo quedarme con la inquietante sensación de que, por un instante, fui alguien más. Salir a caminar con mi perro se había convertido en una rutina sagrada. Cada tarde, justo después de terminar mi trabajo remoto, tomaba la correa, me ponía los audífonos y recorría las mismas calles de mi barrio. Un lugar tranquilo, con casas modestas, jardines bien cuidados y vecinos que, aunque amables, preferían mantenerse en sus propios mundos. Después de tantos paseos, conocía cada casa de memoria, sabía cuáles estaban siempre impecables y cuáles necesitaban una nueva capa de pintura, sabía qué jardines tenían flores y cuáles estaban descuidados. Incluso reconocía los autos estacionados afuera. Pero ayer, algo cambió. Mientras caminaba con mi perro por la misma ruta de siempre, noté una casa diferente, no algo sutil, sino completamente diferente. Era una casa vieja, pero bien cuidada, con una gran ventana que dejaba ver el interior. A través del cristal pude ver a una mujer mayor sentada frente a una máquina de coser, concentrada en su labor. Me sorprendió un poco verla, porque no recordaba que existiera una costurera en el vecindario, pero no le di demasiada importancia. Lo que realmente captó mi atención fue el perro. Desde el jardín delantero, un perro de tamaño mediano, de esos con un pelaje esponjoso y orejas caídas, corrió hasta la reja y saludó a mi perro con un entusiasmo contagioso. Mi perro, que no suele llevarse bien con otros, movió la cola y se acercó sin dudarlo, como si ya se conocieran de antes. La mujer levantó la mirada, me vio y sonrió. Su sonrisa tenía algo cálido, algo familiar. «Qué bonito perro tienes», me dijo con dulzura. «Gracias, el suyo también es adorable», respondí mientras ambos perros se olfateaban con entusiasmo. Nos quedamos así unos segundos, en esa escena de absoluta normalidad, antes de que decidiera continuar mi camino. Pero hoy
hoy todo fue distinto. Al dar la vuelta en la misma calle, busqué la casa con la mirada. Tenía ganas de ver a la amable señora y a su perro otra vez, pero en su lugar no había nada de eso. Me detuve en seco. Donde ayer estaba la casa vieja, con su costurera, su ventana iluminada y su perro amigable, ahora había una casa completamente diferente. Era una construcción moderna, de 2 pisos, con un diseño minimalista y una puerta de vidrio. No había jardín delantero, solo un pequeño camino de piedra que llevaba hasta la entrada. No había perro, no había máquina de coser, no había rastro alguno de la casa de ayer. Mi perro también se detuvo. Miró a su alrededor, desconcertado, como si buscara algo. Olfateó el aire y luego la reja, exactamente donde ayer estaba su nuevo amigo. Pero allí no había nada. Nada. Me froté los ojos, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Quizás me había equivocado de calle, pero número. Conocía esa ruta mejor que mi propia casa. Era el mismo lugar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí caminar un poco más, buscando respuestas. Al ver a un vecino que barría la acera, me acerqué y le pregunté con la mayor naturalidad posible: «Disculpe, ¿antes aquí había otra casa?». El hombre me miró con el ceño fruncido. «¿Otra casa? No, esta casa ha estado aquí desde que la construyeron hace unos 5 años». 5 años. 5. Me alejé lentamente, sintiendo que el suelo bajo mis pies ya no se sentía del todo real. Anoche, al llegar a casa, busqué fotos antiguas del vecindario en Google Maps. Tal vez, solo tal vez, encontraría algún indicio de la casa de la costurera. Pero no encontré nada. En cada imagen, la casa moderna había estado allí, siempre. Si fue un sueño, fue demasiado vívido. Si fue un error de mi memoria, fue demasiado específico. Y si fue algo más, ¿a dónde fue la casa que vi ayer? Esa pregunta sigue sin respuesta. Pero lo más inquietante es que cada vez que paso por ese lugar, mi perro se detiene y olfatea la reja, como si aún pudiera sentir la presencia de algo que, según todos los registros, nunca existió. A lo largo de mi vida he experimentado cosas difíciles de explicar. Uno de esos momentos ocurrió hace unos 15 años junto a mi mejor amigo, cuando éramos adolescentes. Estábamos en una fogata de cumpleaños en medio de un bosque que conocíamos a la perfección. Habíamos crecido allí, jugando entre los árboles desde que aprendimos a caminar. Cada sendero, cada tronco caído, cada claro nos resultaba familiar. Después de un rato con el grupo, mi mejor amigo y yo decidimos alejarnos un poco para caminar y hablar en privado. Había muchas cosas de nuestras vidas que necesitábamos compartir, preocupaciones adolescentes que en ese momento parecían el centro del universo. El sol empezaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, y el aire se volvía fresco. Tras casi una hora de caminata, decidimos regresar a la fogata. Caminábamos sin prisa, riendo y charlando cuando lo vimos. A unos 100 metros delante de nosotros, un hombre con una chaqueta roja caminaba por el sendero. Su andar era pausado, como si estuviera disfrutando del entorno. En un bosque tan transitado, aquello no era nada extraño. A lo largo de mi vida, he experimentado cosas difíciles de explicar. Uno de esos momentos ocurrió hace unos 15 años junto a mi mejor amigo, cuando éramos adolescentes. Estábamos en una fogata de cumpleaños en medio de un bosque que conocíamos a la perfección. Habíamos crecido allí, jugando entre los árboles desde que aprendimos a caminar. Cada sendero, cada tronco caído, cada claro nos resultaba familiar. Después de un rato con el grupo, mi mejor amigo y yo decidimos alejarnos un poco para caminar y hablar en privado. Había muchas cosas de nuestras vidas que necesitábamos compartir, preocupaciones adolescentes que en ese momento parecían el centro del universo. El sol empezaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, y el aire se volvía fresco. Tras casi una hora de caminata, decidimos regresar a la fogata. Caminábamos sin prisa, riendo y charlando cuando lo vimos. A unos 100 metros delante de nosotros, un hombre con una chaqueta roja caminaba por el sendero. Su andar era pausado, como si estuviera disfrutando del entorno. En un bosque tan transitado, aquello no era nada extraño. Si el hombre había caminado por ese sendero antes que nosotros, su paso debía haber quedado marcado en la tierra húmeda, tal como lo hacían nuestras propias pisadas al movernos. Pero el sendero estaba inmaculado. Después de 10 minutos de búsqueda frenética, algo cambió en nosotros.
Ya no estábamos asustados, sino abrumados por la imposibilidad de lo que acabábamos de presenciar, y entonces nos echamos a reír. Una risa nerviosa, descontrolada, que no hacía más que subrayar lo absurdo de la situación. Nos reíamos porque no nos quedaba otra opción, porque si aceptábamos lo que acababa de suceder, tendríamos que admitir que algo sin explicación nos acababa de suceder. Regresamos al campamento y contamos a nuestros amigos lo que había sucedido. Algunos nos creyeron, otros se burlaron de nosotros, sugiriendo que quizás habíamos imaginado todo o que simplemente el hombre había encontrado una manera de ocultarse. Pero sé lo que vi, y sé que mi amigo también lo vio. Desde aquel día he intentado racionalizar lo ocurrido, pero ninguna explicación me convence. No era un truco de la mente, no era un simple despiste. Algo en la realidad se deslizó fuera de su curso normal ese día, y nosotros fuimos testigos de ello. Esta es una historia que no suelo contar porque no tengo explicación y me hace parecer algo loca. Una noche, algo ocurrió, algo que no puedo explicar, aunque haya pasado años intentándolo. Era una noche común y corriente. Me encontraba acostada en la oscuridad de mi habitación, con el único resplandor proveniente de la pantalla de mi teléfono. Como cualquier otra noche, navegaba distraídamente entre redes sociales y artículos sin importancia, dejando que el cansancio me venciera poco a poco. Mi habitación era mi refugio. La conocía a la perfección. El leve crujido de la madera cuando alguien caminaba en el pasillo, el murmullo del viento filtrándose por la ventana, incluso la manera en que la luz del exterior jugaba con las sombras en mis paredes. Todo era predecible, tranquilo, hasta que sin previo aviso, SPLASH, una masa de agua fría, no una simple gota, sino lo que sentí como un vaso lleno, cayó sobre mi cara y mi pecho. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Solté un ahogado, ¿qué carajo? Swingo suficientemente fuerte como para expresar mi sorpresa, pero aún así, con la precaución de no despertar a nadie en la casa. Me incorporé de golpe con la respiración entrecortada, sintiendo cómo la humedad empapaba mi pijama y las sábanas. La primera idea que cruzó por mi mente fue que alguien me había atacado con agua. ¿Pero quién? Y más importante aún, ¿cómo? Con los latidos acelerados, encendí la linterna de mi teléfono y giré la cabeza en todas direcciones. La habitación estaba desierta. Me bajé de la cama de un salto, esperando encontrar a alguien escondido en un rincón o al menos escuchar alguna señal de movimiento. Pero no había absolutamente nadie. Silencio total. La casa entera dormía. No había pasos apresurados alejándose, ni un grifo abierto, ni la más mínima señal de que el agua provenía de algún sitio. Confundida, bajé la mirada hacia la cama. Las sábanas estaban completamente mojadas en la zona donde me había caído el agua, formando una mancha irregular. Me pasé la mano por el rostro, todavía sintiendo la frescura del líquido resbalando por mi piel. ¿Pero de dónde? Revisé el techo. Nada, sin filtraciones, sin manchas de humedad. Miré alrededor, buscando algún vaso derramado, una botella olvidada, una broma absurda de alguien en la casa. Mi puerta seguía cerrada con llave y la ventana cerrada con el pestillo puesto. Nada. El agua simplemente había aparecido de la nada. Me quedé inmóvil por un instante, tratando de racionalizarlo. Tal vez me había quedado dormida y lo había imaginado, pero el agua seguía ahí. El frío en mi piel era real. Lentamente volví a sentarme en la cama, con el teléfono aún en mano y la linterna encendida, iluminando la nada. «Esto no tiene sentido», murmuré con un escalofrío recorriéndome la espalda. Esperé a escuchar algo, cualquier cosa, que me diera una pista sobre lo que acababa de pasar. Pero la noche seguía en su apacible normalidad, como si el universo se hubiera asegurado de borrar toda prueba de lo ocurrido, excepto por el agua aún presente en mi ropa y sábanas. Me levanté, fui por una toalla, sequé lo mejor que pude el desastre y me senté de nuevo en la cama. Pensé en despertarme a alguien y contarle, pero ¿qué diría? «Oye, ¿puedes explicarme cómo un vaso de agua apareció en el aire y cayó sobre mí?» Sabía que la única respuesta sería una mirada de incredulidad, así que opté por el silencio. Esa noche dormí con la linterna del teléfono encendida hasta que el sueño me venció. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome extraña, como si la realidad misma hubiera cambiado sutilmente mientras dormía. Revisé la cama. Todo estaba seco. Pensé en lo ocurrido y traté de convencerme de que tenía que haber una explicación lógica.
quizás un sueño vívido, quizás un estado de semiconsciencia, pero no, lo sentí, lo viví. Desde entonces me he preguntado si el universo puede generar una falla como esa, un simple e inexplicable derrame de agua desde la nada. ¿Qué más podría ser? Una parte de mí siente que aquella noche, de alguna manera, algo me vio. Y solo espero que, si la realidad vuelve a jugar conmigo, la próxima vez no sea con algo peor. Por ahora, el marcador está 1-0 a favor de la Matrix. Corría el año 1995, una época en la que los mapas de papel todavía eran más confiables que cualquier GPS y en la que los caminos desconocidos significaban verdaderos retos, no solo un cambio de ruta anunciado por una voz automatizada. Yo trabajaba con un viejo subcontratista, un hombre de pocas palabras y carácter hosco, pero con años de experiencia en la construcción. No éramos exactamente amigos, pero después de trabajar juntos por tanto tiempo, compartíamos una rutina inquebrantable. Cada viernes, cuando terminábamos nuestra jornada, nos dirigíamos a la oficina principal del contratista para entregar el papeleo y asegurarnos de que nos pagaran por la semana. Aquella tarde no era diferente, o al menos así lo parecía. Subimos a la camioneta y tomamos la carretera de siempre, pero pronto nos encontramos con un desvío inesperado. Había obras en la carretera, maquinaria pesada bloqueando el paso y señales de desvío, indicándonos que tomáramos una ruta alternativa. El viejo resopló con fastidio, pero sin cuestionarlo, giró el volante y seguimos las indicaciones. La nueva carretera era un camino secundario, de esos que apenas aparecen en los mapas. No me preocupaba demasiado, después de todo confiaba en que encontraríamos la ruta correcta en algún punto. Pero después de unos minutos la sensación en el aire cambió. El camino era más estrecho, los árboles a los lados parecían inclinarse más de lo normal, como si quisieran engullirnos. La luz del sol, aunque aún era temprano, parecía opaca, como si una delgada capa de niebla filtrara sus rayos. Miré al viejo de reojo esperando algún comentario, pero él simplemente seguía conduciendo, con el ceño fruncido. ¿Estamos en la ruta correcta?, pregunté, sintiendo una inquietud que no podía explicar. Claro, solo es un atajo, respondió seco. Pero no lo era. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó antes de que nos diéramos cuenta de que algo estaba mal. No había señales de tránsito, no había casas, ni siquiera otras carreteras secundarias que indicaran que seguíamos en el mapa. Solo ese interminable camino bordeado por árboles oscuros y retorcidos. Finalmente vimos una estación de servicio al borde del camino. No podía estar más agradecido. Nos detuvimos y mientras el viejo apagaba el motor, bajé rápidamente para preguntar por direcciones. El lugar estaba prácticamente desierto. Solo un empleado de aspecto cansado detrás del mostrador. Me acerqué con el mapa en mano y le expliqué que estábamos un poco perdidos, que intentábamos llegar a la oficina del contratista en la ciudad. El hombre me miró con el ceño fruncido. «¿Dijiste que vienes de dónde?», repetí el nombre de la ciudad. El hombre negó con la cabeza y soltó una risa nerviosa. «Eso es imposible. Estás a 300 millas de ahí». Mi corazón se detuvo un segundo. No puede ser. Salimos hace unos 15 minutos. El hombre me miró con escepticismo, pero no dijo nada. Solo señaló el mapa en mi mano y me mostró nuestra ubicación. Y era cierto. Habíamos recorrido 300 millas en 15 minutos. Corrí de vuelta a la camioneta, sintiendo que el aire a mi alrededor se volvía denso. El viejo me vio llegar con una expresión seria, pero no dijo nada. «Nos hemos desviado por 300 millas», dije, con la voz apenas firme. El viejo me miró fijamente y, sin una palabra, puso el motor en marcha. No discutió, no hizo preguntas. Solo giró la camioneta y tomó el camino de regreso. El trayecto de vuelta fue un infierno. Si el camino de ida había sido instantáneo, la vuelta fue todo lo contrario. La carretera parecía estirarse interminablemente. 5 horas de viaje en un camino oscuro, con un silencio que se volvía más pesado con cada minuto. Intenté hablar con el viejo en varias ocasiones, pero su única respuesta fue un gruñido y un sacudón de cabeza. No llegué a casa hasta pasada la medianoche. No dormí esa noche. Al día siguiente intenté hablar con el viejo, preguntar si tenía alguna teoría, si recordaba algo extraño, pero se negó a hablar del tema. «Déjalo», me dijo, sin mirarme a los ojos. No pasó nada, pero sí pasó, y hasta el día de hoy no tengo idea de qué fue.
La carretera nunca la volví a encontrar en ningún mapa. Busqué y busqué, pero el desvío simplemente no existía. Algo nos llevó allí, algo que no debía haber ocurrido. Y hasta el día de hoy, cuando conduzco por carreteras solitarias, no puedo evitar sentir que en cualquier momento podría volver a suceder. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.